Hace ya algunos años apareció en Internet el caso del experimento ruso del sueño y pareciera que, aunque la historia no sonaba muy creíble, tampoco parecía del todo surrealista, teniendo en cuenta que no hace ni un siglo que se cometieron auténticas barbaridades que han quedado documentadas como hechos verdaderos. La historia tiene lugar a finales de la década de los 40. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en la posibilidad de una nueva guerra, la Unión Soviética debía investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano. La historia de este experimento ruso basa su narración en este contexto histórico y describe la siguiente situación. El gas que evita tener que dormir. Este gas prometía erradicar la necesidad de dormir y en caso de funcionar, la Unión Soviética tendría una gran ventaja sobre sus enemigos. Así, los científicos encargados del experimento tomaron a 5 personas que estaban internadas en Gulag. Esos 5 prisioneros habían sido detenidos por traición a la Unión y se les prometió que, pasados 30 días, si lograban aguantar, se les otorgaría la tan ansiada libertad. Lo único que tenían que hacer era convivir entre ellos mientras se les suministraba el gas dentro de la habitación en la que estarían. Así, transcurrieron los primeros 5 días y todo era muy normal. Habían comenzado a hablar entre ellos y realmente estaban muy motivados por el hecho de pensar que una vez terminado el experimento obtendrían la libertad. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Fue en el día 5 que todo comenzó a tornarse distinto. Los prisioneros se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar signos que parecían paranoia. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. Todos estos comportamientos solo fueron considerados un efecto secundario del gas y los investigadores no detuvieron el experimento. Después de 9 días, uno de los sujetos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente, estuvo así por 3 horas seguidas. Después, el sujeto trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros no reaccionaron a esto. Cada quien continuaba con su paranoia personal, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que entonces otro de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propios desechos fecales y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. Entre los días 10 y 13 los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante, pero ellos no decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía del cubículo. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación anunciaron que abrirían el cubículo y, para salvaguardarse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo. También dijeron que, si obedecían a todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado, pero lo que no se esperaban los investigadores sería la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo, ya no queremos ser liberados. Llegado el día número 15 se decidió finalmente abrir la puerta a la medianoche y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban desesperados y de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas se había tocado, solo se había comido la de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos se habían arrancado parte de sus músculos y piel, con sus propias manos, y luego se los habían comido en un acto autocaníbal. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente.
Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados y, en esa lucha de locura, uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis común de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos mientras se desangraba y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. Uno de los sobrevivientes fue el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué los prisioneros querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación y, dado que el experimento para saber si el tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales encargados de la investigación sugirió ver qué pasaba si se les volvía a administrar el gas experimental y, como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los sujetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en una almohada, mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa, ya que eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas y de manera simultánea, su corazón se detuvo. Los investigadores volvieron a introducirse en el habitáculo y, para asegurarse de que no volvieran a morir soldados, abatieron a uno de los sujetos. Ahora solo quedaba uno. Uno de los científicos le preguntó, ¿qué son? El último de los supervivientes le respondió sonriendo. Tan fácilmente te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. Mientras moría,
El sujeto débilmente murmuró, casi tan libre. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar un like y por favor, considera suscribirte. Escríbeme en los comentarios qué opinas de esta historia y déjame saber qué otra historia te gustaría escuchar.